En Infinita 100.1 analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Vamos a hablar de los riesgos que están asociados a la falsificación y rotulación incorrecta de alimentos. Habrá visto usted lo que ocurrió después de que, por encargo de la Asociación de Pescadores Industriales del Biobío, el DICTUC realizara un estudio para analizar la diferencia entre las conservas de jurel que están disponibles en el mercado chileno según su origen de fabricación. Se evaluaron más de 200 latas compradas en el mercado, debidamente selladas, de las cuales 100 eran de origen chino y 100 de origen chileno, y los resultados del estudio revelaron diferencias muy significativas. Básicamente no era jurel, lo digo de esa manera. Vamos a analizar los riesgos que están asociados a este tipo de falsificaciones y rotulaciones incorrectas. Lo vamos a hacer con Vilma Quitral, académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UST. Gracias por estar con nosotros, Vilma. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Este es un súper tema. Déjame partir preguntando desde el punto de vista técnico y sanitario, ¿qué representa el hallazgo de estos tarros de conserva que podrían estar mal rotulados como jurel y que se vendían en Chile? Bueno, esto corresponde a un alimento falsificado y esto está definido en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, que es un documento de carácter obligatorio en nuestro país, que lo emite el Ministerio de Salud justamente para resguardar la salud de los consumidores. Y se define alimento falsificado aquel que se designa, rotula o expenda con nombre o calificativo que no corresponde a su origen. Y en este caso, la materia prima con la que se elaboraron esas conservas no era jurel. Por lo tanto, esa es una falsificación. ¿Te fijas? Y eso ya no se está cumpliendo con una disposición del reglamento sanitario. Por lo tanto, es grave no rotularlo correctamente, claro. Vilma, que es grave, pero ahora metámonos de lleno a cuán grave es, porque no es lo mismo, voy a hacer un ejemplo quizá un poco burdo, pero no es lo mismo que sea otro tipo de pescado a que sea un animal diferente al de alguna pesca, ¿no? No sé. Sí, tiene razón, o sea... roedor, o no tengo idea, claro. No, es verdad, es otro pescado, o sea, en este caso no es que alguien se vaya a morir porque se va a consumir ese tipo de conserva que no es jurel. ¿Ya? No ese es el caso. Aquí hay una falta a la rotulación, porque se falsifica indicando jurel cuando no es jurel. Ahora, desde el punto de vista de calidad nutricional, también hay un problema, porque los componentes nutricionales de jurel son distintos a lo que es caballa y sardina, que eran justamente aquellos pescados con los que se hicieron esas conservas. Entonces hay también un engaño al consumidor respecto, por ejemplo, al contenido de proteína. Fíjate tú que el jurel, aquí yo tengo unos datos obtenidos de una tabla de composición química de alimentos, el contenido de proteínas en jurel crudo es de 20 gramos por 100 gramos. En cambio en caballa es 18, en sardina española es 18. No es una diferencia tan relevante, pero es menor. Ahora, otros componentes como la vitamina B12 es mayor también, mucho mayor en jurel que los otros pescados. EPA y DHA, que son ácidos grasos de cadena larga y que corresponden a la familia omega 3, que están presentes en pescado y por eso mismo los consumimos porque son muy importantes para la salud, también son mayores en jurel que los otros pescados. Entonces, desde el punto de vista nutricional, también estamos al debe al haber elaborado esas conservas con otra materia prima. ¿Te fijas? No significa que se vayan a envenenar a las personas, no. Pero hay una falsificación de partida, que eso es sí o sí, y también aquí no se cumple con los nutrientes esperados en esa conserva. Ya, por lo tanto, eso es bien importante. Yo sé que determinar las diferencias para identificar una posible falsificación no debe ser muy complejo, pero la pregunta que muchos chilenos se pueden estar haciendo es ¿cuánto de esto puede haber estado pasando y por cuánto tiempo sin que yo me enterara pensando que estaba comiendo jurel y no era jurel? Eso es un problema bastante delicado porque la verdad que si aparecía declarado como jurel, el consumidor no sabe cómo identificarlo. ¿Te fijas? Es bastante lamentable que ocurra eso, porque ahora se han analizado y los análisis indicaron que esto era así, pero no sé yo desde cuándo se puede haber estado realizando esto. Yo creo que eso sí que se detecta, como ocurrió ahora. O sea, se nota, las personas que tienen mucha experiencia, que manejan este tipo de materias primas y que las conocen como son ya cuando el alimento está en conserva, lo pueden identificar. Yo creo que eso es lo que sucedió ahora. Yo me imagino que esto no tiene mucho tiempo que
que haya ocurrido. Yo creo que no. Ahora, lo que sí que es importante que los consumidores, porque bueno, en este caso no tenían cómo saberlo, o sea, aquí no hay ningún problema en ese sentido, digamos, como de responsabilidad del consumidor. No, porque fue un engaño. Ya. Pero lo que sí es importante es que los consumidores siempre vean los ingredientes que tienen los alimentos que consumen. El país de origen también, que esa es información que está obligatoriamente indicada en la etiqueta de los alimentos. País de origen, los ingredientes, si tiene algún tipo de compuesto que por contaminación cruzada podría contener, por ejemplo, algunos envases de azúcar, por ejemplo, dice puede contener trazas de sulfitos. Y hay personas que a lo mejor son alérgicas al sulfito y tienen que fijarse y no consumir ese azúcar. Te fijas, es un ejemplo. Pero el consumidor tiene que ver más lo que está comprando, o sea, ver los ingredientes, ver país de origen y la información nutricional que también corresponde a lo que es el aporte de nutrientes, revisar los sellos, te fijas, o sea, hay varias cosas en los alimentos, en las etiquetas que pueden revisar. Esto es bien preocupante porque recordemos que la JUNAEP, que distribuye estos productos en el programa de alimentación escolar, tuvo que retirarlo de forma preventiva, o sea, tiene ese elemento también, ¿no? Claro, ahora piensa tú que si vemos los nutrientes que tiene, lo que yo te mencionaba, que son distintos entre jurel y los otros pescados, y a lo mejor las dietas que se entregan en JUNAEP tienen que cumplir ciertos requisitos de contenido de proteína o contenido de materia grasa, etcétera, y se le está entregando otro alimento similar, pero que no es igual, entonces se está alterando de alguna manera a lo mejor el aporte nutricional que se le entrega a los niños. Entonces, eso también es delicado. ¿Cuán clara y cuán estricta es la actual legislación chilena sobre la rotulación de alimentos? Mira, es súper clara. El reglamento sanitario indica todo lo que debe indicar en una etiqueta de alimento, desde el nombre del producto, y aquí partimos con algo importante, porque el nombre del producto tiene que ser justamente aquel que corresponde. Nombre del producto, las fechas de vencimiento, peso, etcétera. Resolución sanitaria, que eso es algo bien importante que uno nunca se fija como consumidor, y eso hay que fijarse en alimentos importados, porque en realidad los alimentos chilenos cumplen bastante bien con toda esta reglamentación. Hay que fijarse en eso. Resolución sanitaria significa que la sanidad está resguardando ese alimento, ¿ya? Y si no tiene aquello, bueno, cuidado. Otras cosas que se indican en la información también corresponde a esta información nutricional, que es la tablita donde aparece el aporte de energía y de nutrientes por 100 gramos o 100 ml de producto y por porción. Aparte de eso, también hay mensajes nutricionales. Por ejemplo, hay alimentos que dicen buena fuente de proteína, buena fuente de calcio. Eso es muy común, claro. Y eso es importante. Bueno, o sea, si yo necesito proteína, busco aquel que diga buena fuente de proteína o excelente fuente también. Por otro lado están los sellos, que obviamente uno tiene que tratar de consumir alimentos con menos sellos o sin sellos, esa es la idea. ¿Te fijas? Entonces hay información que es bastante clara, el reglamento sanitario lo especifica muy bien, y los alimentos que se comercializan, al menos los nacionales, sí lo cumplen. ¿Te fijas? Entonces es cosa de revisar y de comprobar que aquello sí se está cumpliendo. Yo creo que el problema está con alimentos importados. Ya, perfecto. ¿Sabe leer el chileno correctamente las etiquetas? ¿Tienen esa información es lo suficientemente clara, o podría todavía hacerse un trabajo en ese sentido, de que sea todavía una información un poco más digerible para el consumidor? Mira, es muy buena tu pregunta, porque yo creo que hay cosas que a lo mejor el consumidor no lo ve. Por ejemplo, los ingredientes a veces están con la letra muy chiquitita, la gente no lo lee. La información nutricional, las personas que están preocupadas por consumir menos calorías tal vez, o por el contenido de sodio del alimento, puede que lo vean, pero la mayoría de la gente a lo mejor no lo revisa. Los sellos sí, porque los sellos se notan. Se digan, son grandes, son negros, es algo muy notorio. Yo creo que es algo que siempre está como al debe, me parece, que en cuanto a la educación al consumidor. Yo creo que lo que es la educación tiene que venir desde, a lo mejor, desde la enseñanza, no sé si básica o media, cosa que sepan, ¿no es cierto?, los niños, y de ahí ya lo convierten en una costumbre cuando ya sean adultos de revisar aquello que consumen. Porque me da la impresión de que no todos los consumidores revisan correctamente la información. Sí, es cierto. Ya, y eso hace una gran diferencia, ¿no?
La FDA en Estados Unidos dice que el 1% de los alimentos producidos en el planeta sufre algún tipo de fraude o falsificación. ¿Tenemos alguna idea de qué otro tipo de fraude o falsificación eventualmente hayamos enfrentado nosotros en los últimos años en Chile? Mira, acá en Chile en realidad yo no recuerdo. Bueno, hay un caso que es bien típico, que es muy gracioso, que es el jurel tipo salmón. No sé, la gente mayor se acuerda, ¿no es cierto? Yo lo citaba cuando anunciaba que íbamos a conversar, Sí. temprano en el comienzo del programa citaba exactamente eso, Sí. pero No, lo que te eso- decían es que era jurel tipo salmón, y eso es para que el que no conocía el salmón creía que Claro, era tipo sí. salmón, pero era jurel tipo jurel. Sí, era jurel nomás, pero bueno, yo tengo, Claro. fíjate, una foto de esa etiqueta porque es muy, muy bonita, porque en realidad, y la muestro siempre en mis clases porque me llama mucho la atención. Yo creo que acá al menos, fíjate que en realidad la industria nacional se ha preocupado bastante de cumplir. Hubo un problema cuando hace muchos, muchos años también, en un tiempo que los limones estaban súper caros, entonces salió un producto que se llamó jugo de limón, pero era un sucedáneo de jugo de limón. Exacto. Entonces, después tuvo que decir, cambiar su etiqueta para decir sucedáneo de jugo de limón. Y ya, y listo. Ni un Ya, problema. pero que ¿te fijas? fíjate, mira, Sí. es que alguna vez alguien me explicó esto, que es súper buen ejemplo, Ajá. y encuentro interesante. Alguien me explicó que también las etiquetas inducen a engaño, porque, por ejemplo, jugo de limón dice 100% natural, pero resulta que el jugo de limón 100% natural es todo el limón y agua, y el agua es natural, por lo tanto, digamos, contiene agua, pero tú leís la etiqueta así como, digamos, la más publicitaria, y no lo pones en duda. Tú dices 100% natural, pero lo que no estás entendiendo es que tiene agua. Después dicen 100% limón, y es todo el limón, con la Claro, cáscara, con sí. las pepas. Y está el otro que es 100% jugo de limón. O sea, te pueden vender 3 tipos de jugo de limón y la verdad es que uno no es capaz de distinguirlo. Por eso decía yo, si es que en el fondo de repente las etiquetas no te pueden inducir un engaño también. O sea, porque 100% natural a 100% jugo de limón hay una gran diferencia. Sí, fíjate que, pero eso está indicado en el reglamento sanitario, ¿ah? Sí. Mm. Lo que pasa que, claro, jugo está definido como el producto que se obtiene en este caso el limón, de exprimir el limón y obtener el Claro. zumo, y eso sería el jugo. Claro, pues si te Eh, dicen 100% limón, puede ser Ya. todo limón, la cáscara molida, las pepas. Claro, ahora el 100% limón, como que ese descriptor no está indicado en el reglamento sanitario, No, o sea, eso por eso alguien digo que... lo sacó. No, hay palabritas que se sacan y ojo con esas porque en realidad no está en el reglamento, no dicen nada, lo mismo que las palabras como light, diet, son palabras de fantasía que tienen que ir acompañadas de un descriptor que indica el reglamento sanitario para ver si tiene menos sal o menos azúcar, etcétera. Lo otro, pero fíjate que el reglamento dice, incluso no se pueden tampoco incluir figuras. Por ejemplo, si yo elaboro, no sé, una leche, no sé, un producto con sabor a frutilla, no Ya. debería poner una frutilla, porque en el fondo es sabor a frutilla, no es que tenga frutillas incorporadas en el alimento. Ah, es un buen punto Es ese. un buen punto, porque la fotito puede indicar algo que es erróneo. Pero fíjate que el reglamento lo indica, y en general en Chile yo encuentro que los alimentos sí están bien rotulados. En general cumplen bastante, o sea, en otras partes no es tan así así que no estamos mal. Hay cositas que tal vez mejorar, como lo que tú dices, como el 100% limón, pero Sí. en general Oye, no Vilma, está mal. yo sé que te voy a alejar un poquitito de tu especialidad, pero igual me gustaría saber, porque me imagino que es alguna discusión que tú has seguido de cerca. ¿Por ejemplo, quién voy a el votar debate- o no? No. No, no, Ya. claro, ¿por quién votaste en la primaria? No, No. O sea, no, pero no sé, el Ya. debate sobre carne vegetal o leche vegetal, Uy, por pero eso es un ejemplo. disparate que estás diciendo, porque de acuerdo al reglamento sanitario, leche es el producto obtenido por la ordeña de animales sanos en reposo, etcétera, etcétera. O sea, leche es un producto natural obtenido por un animal. Entonces, Por lo tanto, se tú puede me hablar de leche vegetal. No, son bebidas vegetales, bebida de soya, Tiene- bebida de almendra, etcétera. Ya. La carne es el producto obtenido por animales y ciertos animales, no cualquier animal, ¿te fijas? Animales de Claro, abasto. Entonces, Por lo tanto, no se puede otro- hablar, por ejemplo, de carne de soya. No, pero ese es un disparate. No, por Ya. ningún motivo. ¿Viste, No. ¿Viste que era buena la pregunta igual? Sí, era muy buena. Sí, bebidas vegetales, bebidas de soya, bebidas vegetales en general. Proteína texturizada de soya es lo correcto. Oye, Vilma, tú que eres académica y te dedicas a esto, ¿crees que la formación de los futuros nutricionistas, de los ingenieros en alimentos, de los técnicos,
debería poner incluso más énfasis en estas temáticas de inocuidad, de rotulación, de transparencia. ¿En qué cosas deberían poner énfasis los futuros nutricionistas, ingenieros en alimentos y los técnicos también? Mira, bueno, ellos dentro de sus mallas curriculares incluyen, todas las asignaturas que corresponden a inocuidad de alimentos y también lo que corresponde a etiquetado. O sea, se revisa el reglamento sanitario, incluso uno les pasa mucho reglamento, mucho lo que es toda la información que aquí aparece sobre etiquetado nutricional. Sí, están bien preparados, incluso para elaborar etiquetas también. ¿Te fijas? Elaborar el etiquetado nutricional. Para elaborar el etiquetado uno puede hacer análisis químico del alimento en sí o también basarse en tablas de composición de alimentos, pero tablas autorizadas, reconocidas, y eso también se permite en el reglamento. Se ve que todo está en base a eso. Ya, Sí. finalmente, ¿qué mensaje tú le darías a los consumidores para que estén mejor informados y protegidos frente a riesgos en los alimentos? Mira, primero que nada yo les aconsejo que siempre primero leer el nombre del alimento, ya no la marca comercial, sino que el nombre, leer los ingredientes. Sabes que uno se tiene que enterar de lo que está comiendo, porque de repente hay alimentos que tienen muy poquitos ingredientes y hay otros que tienen muchos y un montón de aditivos y hay gente que de repente, se asusta porque dice esto es malo. No. Los aditivos no es que sean malos, ¿ya? Porque están permitidos y cumplen una función tecnológica, pero también con los niños, por ejemplo, hay que tener un poquito cuidado con algunos colorantes, con tanto aditivo. Entonces hay que leer los ingredientes, de todas maneras. Los ingredientes y revisar el país de procedencia y también buscar por ahí si está la resolución sanitaria. La mayoría de los alimentos están, pero algunos alimentos importados no lo tienen, entonces cuidado cuando se compran alimentos que no... En el supermercado yo creo que uno no tiene problema, pero en otros lugares hay de repente alimentos importados que ni siquiera tienen la etiqueta en español, aparecen en otro idioma, entonces tú no sabes cuál es el nombre de ese alimento, cuáles son los ingredientes, no sé si tendrán resolución sanitaria, te fijan, la información nutricional no aparece, entonces ahí, ojo, yo creo que ahí hay que evitar el consumo de ese tipo de alimentos. Entonces, leer los ingredientes, buscar la resolución sanitaria, la información nutricional también que es bien importante para saber qué es lo que estamos consumiendo. Yo creo que esas son las cosas, los tips más importantes. Vilma Quitrale, académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Santo Tomás, conversando con nosotros esta tarde en Lo que Faltaba. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sección Red Transformadora. Te pasaste, Vilma, un agrado. Gracias, porque es muy interesante conversar estos temas. Gracias a ti. Sí, realmente, muy entretenido. Muchas gracias. 7:30 de la tarde. Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestra